vamos a dar lectura al capítulo, vamos a dar una enseñanza de una introducción. No me voy a meter a la profundidad porque no me da tiempo. Del capítulo 12 de los dones espirituales. Y sabemos que el apóstol Pablo sabía de las circunstancias que estaban en Corintio. Sobre todo los capítulos 11, 12, 13 y 14 nos hablan y nos refieren a la reunión entre hermanos. Y esto lo antemano llega a oídos de Pablo por medio de una carta de parte de Cloé. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:11, que nos dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que de Cloé que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Ahora, en el versículo 1 y 2 y 3, el apóstol Pablo, aquí traigo hermano, gracias. El apóstol Pablo les decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los dones espirituales, vamos a hablar sobre los dones espirituales y aquí yo lo voy a dividir en 3 áreas. Y la primera área que voy a estar hablando y tocando este tema es referente sobre el cuerpo y muchos miembros. Para poder entender lo de los dones espirituales tenemos que entender lo que es el cuerpo y lo que son los muchos miembros. Primeramente, los dones espirituales han sido otorgados a la iglesia de Corintio y también al pueblo de Dios para la edificación de la iglesia. Para la edificación. Pablo, gracias hermano. Pablo concluye que lo más importante de esta reunión era el deber, el concepto y el deber de presentar el evangelio. Pero una de las cosas que presentar el evangelio era el amor de Dios. El amor es una palabra clave en estos libros, en estos capítulos, porque era donde Pablo quería que todos estuvieran unánimes en el amor para cumplir y servir a la obra del Señor. Entonces vemos aquí que un cuerpo son de muchos miembros. ¿Cuál es el objetivo? Y esto lo vemos en 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es entender que somos miembros de un cuerpo y que tiene como propósito manifestar los atributos de un Dios vivo. Ese es el objetivo de tener un cuerpo, y Pablo daba como una metáfora que lo comparaba como un cuerpo humano. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene órganos internos. ¿Cuál es el principal órgano más importante del ser humano? El corazón. Exactamente, el corazón. Ese es el órgano más importante. Entonces vemos que nosotros podemos entender que cuando el cuerpo humano es necesario tener la mano, tener los pies, tener la cabeza, tener los ojos, tener una boca para poder completar el cuerpo de Cristo.
Entonces Pablo daba a entender aquí en estos versículos, si empezamos a leer el versículo 12 donde le empieza a decir a la iglesia de Corintio, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno solo cuerpo, así también es Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. No hay ningún otro espíritu. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El Señor Jesucristo, Él ha puesto a cada uno como Él quiso. En la iglesia de Corintio le hablaba el apóstol Pablo, pero también esto nos da esa enseñanza a nosotros en la vida circular. Aquí nos da una enseñanza realmente bien importante. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, es necesario, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué dice aquí la palabra? Volvemos a leerlo. Dice, antes bien, fíjense lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El apóstol Pablo decía, los más débiles son los más necesarios. Ahora, dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, fíjense, que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio? Que realmente que los que vemos que son más débiles, a ellos son los que necesitan estar en un cierto lugar. Ahora, el apóstol Pablo se equivocó al dar estas palabras a la iglesia. No se equivocó. Entonces nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo está dando características que el débil es necesario, son más necesarios. ¿Por qué? Una de las formas que a mí me ayudó a crecer es trabajando en la obra del Señor. En lo personal, yo no voy a decir nada de usted, ni tampoco lo tome como indirectas que yo le estoy dando a usted. Nunca lo tome así. Yo estoy dando esta enseñanza y doy ejemplos a base de mi vida que he vivido en la obra del Señor. Porque siempre a veces pensamos cuando nosotros no estamos bien del corazón, pensamos que nos están hablando indirectamente a nosotros. Pero tenemos que escudriñar nosotros mismos cómo está la condición de nuestro corazón. ¿Por qué estamos recibiendo la palabra de esa manera? Porque es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para poder tener la mente ¿de qué? De Cristo. Entonces vamos adelante. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Fíjense lo que le decía el apóstol Pablo. Vamos a leerlo otra vez.
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Le daba más honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino en los miembros. Todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se le duele con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miren, yo tengo ya unos días atrás que traigo unos dolores en mi espina dorsal y se me va mi brazo y a veces me cuesta trabajo estar hincada aquí. Pero eso no quiere decir que yo me siento en mi banca a orar para que diga, oh, la hermana no pasa en el altar. Pero muchas veces no sabemos la condición en la cual estamos nosotros y empezamos a hablar. Y yo ya tengo días, y yo cuando leía esta parte me daba cuenta qué tan importante es que mi cuerpo físico esté bien, porque ahora me duele todo. Por esta circunstancia me duele todo el cuerpo. Me duelen los pies, me duelen las manos, me duele el cuello. Y es bien importante que nosotros estemos sanos de nuestro cuerpo. Ahora, una cosa importante que nosotros tenemos que desarrollar para poder desarrollar los dones espirituales, y que la iglesia de Corintio hablaba de esos dones, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo está en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Así que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Amén. También está la escritura en Mateo capítulo 7 y Mateo 12, donde nos habla del buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. También lo vemos en Lucas capítulo 6, del 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, buen tesoro de su corazón, dice que saca lo bueno. Y el hombre de su mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál era el ejercicio de estos dones para la iglesia de Corintio? ¿Cuál era una de las importancias? Fíjense, los dones están en 4 libros de la Biblia que mencionan. Está en 1 de Corintios 12, Romanos 12, versículos 6 y 8, Efesios 4, 10 al versículo 10 al 13 y 1 de Pedro 4, 10 y 11. Pero cuando hablamos de ministerios, aquí vamos entonces a darle lectura a la segunda parte. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es? El Espíritu. ¿Y hay diversidad de qué? De ministerios. Ministerios, es en plural, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y después nos dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada
por el Espíritu. Fíjese, los que son del Espíritu les voy a decir cuáles son los que da el Espíritu Santo. Son 9 dones de lo que se hablaba aquí en Corintio, en la iglesia de Corintio. ¿Y todo por qué? Para que hubiera orden. Hubiera orden porque había mucha división. Aquí vemos, porque es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, habla diferentes tipos de sanidades, por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que los dones vienen porque son regalos. Un don es un regalo. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el don que se te ha dado por la imposición de las manos. Porque cada uno de nosotros tenemos un don de gracia, un don que nos ha dado el Señor Jesucristo. Dice que nos ha dado para provecho, ¿verdad? Entonces vemos que aquí en la iglesia de Corintio, que esta iglesia estaba bendecida porque estaba llena de los dones espirituales. Pero ¿saben una cosa? Estaban carnales. Si nos vamos a 1 Corintios 3, capítulo 2, versículo 13, que les decía el apóstol Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Eso era lo que les decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Ahora también hay otro versículo. Bastantes versículos, pero les voy a dar solamente la introducción. ¿Y por qué es que nosotros vemos en Efesios 4, capítulo 4, versículo 4, que nos enseña la palabra, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Es un don, la gracia es un don, es un regalo de parte de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres, no nada más a los hombres, también a las mujeres. Ahora, si nos vamos a 1 de Pedro 4, versículo 10, aquí también nos enseña, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿a quién? ¿A nosotros mismos? A los otros como buenos administradores de multiforme gracia de Dios. Ahora, como la iglesia estaba en una abundancia grandemente en la iglesia y estaba llena de dones, pero necesitaba algo. Necesitaba que dejaran la carnalidad.
necesitaba que fueran personas espirituales. Necesitaban que pudieran comprender que los dones eran regalos de parte de Dios. Ahora, los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:5? Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que a la intérprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Edificación. Así que nosotros vemos que los dones que estaban en la iglesia de Corintio y nos da una enseñanza a nosotros, era para la edificación de la reunión que tenían cuando se reunían. Eso era bien importante. Y solamente les voy a dar una introducción porque no me voy a meter a fondo. Para eso, vénganse al Instituto Bíblico, tome la clase, ahí se lo van a explicar mucho mejor. Amén. Ahora, en estos versículos de Primera de Corintios, capítulo 12, hay 3 funciones de los dones. La primera, porque dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es otorgado los 9 dones del Espíritu Santo. El versículo 5, ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es Jesús, es el Hijo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Entonces, cuando vemos aquí que cuando a mí algún doctor, yo he llevado 4 cirugías, 4 operaciones. Cuando viene la diversidad de operaciones es cuando son las manifestaciones de parte del Padre, porque Él es Dios, Él lo hace. Esas son las operaciones. Está dividido. El Espíritu reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Eso nos dice 1 Corintios 12:7. La palabra ministerios, a la palabra significado al griego, significa diaconía. Esta palabra diaconía tiene un gran propósito que quiere decir servicio, un servicio. Los ministerios se atribuyen a Cristo por ser Él la cabeza de Cristo. Y les voy a dar un ejemplo y ahorita les voy a dar cuáles son esos ministerios. Por ejemplo, si hay un llamamiento de que alguien tenga el deseo de ayudar a alguien y pone un orfanato y está ayudando al pueblo del Señor, eso es un ministerio. Si por ejemplo un grupo de alabanza que se levanta y funda ese grupo y hace un hospital por medio de todas las, vayan y toquen a ciertos lugares y con medio de las ofrendas que le den, sustenta el hospital, eso es un ministerio. Eso se llama un ministerio. ¿Por qué? Es un servicio, es un servicio. Y la diferencia es que hay del ministerio a lo otro que les voy a explicar, es gran diferencia. Pero eso es un servicio. Entonces Pablo les hablaba a esta iglesia de Corintio. Y esto es para qué? La capacidad que le da el Señor a la persona, ¿para qué? Para hacer algo correctamente, con facilidad. Muchos pueden hacer con una habilidad y otros lo pueden aprender. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender por medio de la Escritura. Cuando Pablo hablaba al pueblo, cuando hablaba a la iglesia de Corintio, hablaba porque había distinciones. Porque había distinciones en la iglesia.
Pablo siempre trataba de que llevaran las cosas, ¿verdad? Las razones que el apóstol Pablo hablaba era porque le había llegado una carta, que había divisiones entre los hermanos. Entonces, aquí les voy a dar una definición de las funciones que pueden tener cada uno de estos dones. Estos dones son 9 dones. Si ustedes ven aquí la palabra de Dios, dice, a uno es dado la manifestación del Espíritu, palabra de sabiduría es uno, palabra de ciencia es otro, por el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. Otros, diversos géneros de lenguas. Y otro, de interpretación de lenguas. La definición de estos dones de los que estoy hablando ahorita, y de lo que hablaba el apóstol Pablo, eran dones espirituales que tenía la iglesia y que estaban enriquecidas. Pero también vemos que el don del Espíritu, que nosotros mismos por medio del Espíritu Santo, vamos a ver qué nos dice Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don ¿de qué? El don del Espíritu Santo. Ese es el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que los dones eran ¿para qué eran los dones? Para la edificación de la iglesia. Pablo a los corintios les dejaba saber que era para corregir el desorden, reforzar la importancia de los dones, enseñar sobre el amor, fortalecer en la fe y promover la unidad. También Pablo enfatizó la importancia de los dones para el bien de la iglesia, para la edificación y especialmente el amor. El amor y la unidad de estos dones, ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Para corregir, la iglesia en Corinto estaba experimentando problemas, incluyendo divisiones, falta de orden en el servicio. Pablo abordó estos problemas y enfatizó la necesidad de usar los dones espirituales de manera ordenada y para la edificación. Reforzando la importancia de los dones, Pablo quería que en los corintios entendieran la diversidad y unidad de los dones, que no fueran vistos como una forma de competencia o autoexaltación. Y también enfatizó que los dones son importantes y necesarios ¿para qué? Para la iglesia. Y enseñar sobre el amor. Pablo resaltó que el amor es el don más grande y fundamental, incluso sobre los dones milagrosos. El amor, de acuerdo como Pablo lo guía, y da sentido a todos los demás dones. Si nos vamos nosotros a Primera de Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. También en el 31 nos habla, capítulo 12, 31. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces eso era lo que enfatizaba el apóstol Pablo. Fortalecer la fe. Pablo buscaba fortalecer la fe en Corintio, especialmente aquellos que luchaban por dejar atrás sus creencias, prácticas del pasado
porque déjenme decirle que la iglesia de Corintio era una situación donde había mucha idolatría. Y esto era que los dones espirituales son un medio de manifestar la fe y vivir una vida de servicio a Cristo. También hizo promover la unidad. Pablo quería que la iglesia de Corintios comprendiera que a pesar de la diversidad de dones, todos eran parte de un mismo cuerpo y el cuerpo de Cristo, y que debían trabajar juntos. Asimismo, Pablo a Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo 1, 6 y 7, dice: por lo cual te aconsejo que despiertes o avives el don que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Los alcances de estos dones para cada hijo. Ok, nosotros tenemos un don espiritual y cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo lo hemos recibido, ministrémoslos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que nos dice 1 de Pedro 4:10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso está en Efesios 4:7. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. ¿Cuál era el propósito de los dones en la iglesia de Corintio? Y también es una enseñanza para nosotros, para que no vivamos en ignorancia, para que nosotros no vivamos extraviados de las cosas, para no darle creatividad a la idolatría. Por eso era el propósito. Y siempre a los alumnos, cuando yo doy la clase, son dos propósitos bien importantes por cuál se habla de los dones. Es para glorificar a Dios. Eso lo vemos en Efesios 3:21, y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo vemos también en Efesios 4:12. Ahora, hay una cosa que nosotros podemos ver aquí en esto, que si nosotros, como hijos de Dios, podemos recibir, esto se recibe a través de la fe. Los dones se reciben a través de la fe. Pero el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintio, pero también puede haber que haya ciertas circunstancias donde no usar los dones concedidos también puede traer problemas. Pretender poseer dones que no le fueron concedidos también puede traer problemas. Usar los dones sin amor también puede traer problemas. Entonces, todo eso vemos que es importante ver. Podemos ver que son clasificados también los dones. Los dones son clasificados. Por ejemplo, los dones de lengua, interpretación de lengua y profecía, esos vienen juntos. Son juntamente porque son dones del habla de expresión, porque hablan y se dice algo. Los dones de revelación, se revela algo, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos son juntos. Los últimos dones de poder es fe, sanidades y milagros. Así es como se dividen estos dones, y que nosotros creemos en los dones espirituales, pero en la iglesia de Corintio estaba bien bendecida, pero no estaban usando correctamente los dones. Por tanta división, por tantos problemas, conflictos, porque decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de
de César yo soy. O sea, no había una unidad entre ellos mismos. Vemos ejemplos bíblicos sobre esto. Vemos en el ministerio de Cristo, en los evangelios, la iglesia del Pentecostés. Lo vemos en Hechos 6. Hechos 6. Lo vemos aquí en Hechos 6. Cuando fueron los 7 escogidos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos con los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agregando la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor en números de los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Ahí vemos también ejemplos bíblicos sobre estos dones. En el rey Salomón, cuando pidió sabiduría, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, 7 al 12. José, cuando interpretó los sueños de Faraón, está en Génesis 41. Daniel ante los reyes paganos, eso está en Daniel 2, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y pues si usted quiere llenarse de sabiduría, léase todo el libro de Proverbios. Allí el libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Entonces vemos aquí que nos da un grande ejemplo, pero también nos dice, y esta es la tercera parte, donde nos dice que procuremos los mejores dones, pero decía el apóstol Pablo, pero yo muestro un camino aún más excelente: el amor de Cristo, es el amor. Si nosotros somos capacitados con dones espirituales, tenemos que tener el amor de Cristo. Ahora, ustedes ya saben y ya quedó entendido que los ministerios pueden levantarse, ministerios donde Dios use a una persona y abra un hospital, una escuela, un orfanato, ¿qué más podemos decir que puede abrir que sea una obra de parte de Cristo? Una asociación que sea de Cristo. Esos son ministerios. Esos se llaman ministerios. La diferencia de los otros ministerios se llaman dones ministeriales dados por Cristo, que se les da. Dice, a unos puso en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Luego los que hacen milagros, nos vamos al 28, 1 de Corintios 12. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente a los apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Después decían las preguntas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No puede ser. Tiene que haber repartición y lo reparte el Señor como Él quiere. Ahora, especialmente
Esto se les llama dones ministeriales, que el apóstol Pablo en la iglesia de Corintio tenía que establecer para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, que viene siendo, en la iglesia, ¿qué hay? La cabeza, Cristo. Después, ¿qué viene ahí? El gobierno. Después, los que ayudan, dependiendo la iglesia, la iglesia. Y ahí se van incrementando todos los que están al servicio del cuerpo de Cristo, en un mismo sentir, en un mismo unidad. Todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, es bien esencial que todo es un crecimiento y es un desarrollo. ¿Por qué? Es un crecimiento que da ¿quién? Dios lo da, no el ser humano. Dios da el crecimiento al hombre. Da el crecimiento. Pero nosotros, los más maduros, tenemos que enseñar a los más jóvenes, enseñar la sana doctrina. Porque no podemos vivir en dos aguas. Tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra. Tampoco podemos hacer creer que nosotros estamos bien, pero en realidad estamos viviendo en un reflejo como de un espejo, pero realmente no llevamos una vida una vida como Cristo quiere que la llevemos. Vemos aquí que también son para que haya un equilibrio en la iglesia. Vamos, ¿qué dice Hechos 13:1? ¿Qué dice Hechos 13:1? Y voy corriendo porque tengo que entregar a tiempo. Por eso les dije que era una introducción. Y si vemos después el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya cuando una persona crece y ya de parte de Dios tiene un ministerio. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo aquí en Hechos? Bueno, después que vieron orado, dice que le impusieron las manos y orado, y los impusieron las manos y los despidieron a que fueran a predicar. Por eso es que muchas veces en iglesias se levantan ministerios, oran por ellos y abren su propia obra. ¿Por qué? Porque ya llegaron a un crecimiento donde ellos tienen que impartir en otro lado. Amén. ¿Por qué? Porque así no va a haber conflictos, no va a haber problemas dentro de la iglesia. Entonces dice que el ministerio tiene una propia función de desarrollo. También provee un completo y define lo que se tiene que hacer dentro de la iglesia. Y la base fundamental de los dones ministeriales es la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que realmente nos está hablando el apóstol Pablo y que le hablaba a los corintios, pero eso nos da una enseñanza a nosotros que debemos de ver que lo que habla en Efesios 4, versículo 10 y 13 son que habla de los dones ministeriales que había dado por Cristo. Ahora, en el otro, los dones de gracia impartidos por el Padre, esos están en Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues conforme a la medida de fe, de servicio, en servir, o enseñanza, en la enseñanza, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Pero decía Pablo que describe estos versículos una serie de dones dados por el Padre Celestial, los cuales han sido llamados por gracia, dones que dan al ser humano, y estos son se le puede decir que son unos dones secundarios, porque son los que van de acuerdo con los que va impartiendo por medio de su gracia. Estos dones también son para la edificación de la iglesia y para cumplir una tarea específicamente. Y entonces, si ustedes ven en los lugares donde nosotros podemos ver que nos hablan de estos dones, del Espíritu Santo nos habla en 1 Corintios 12, del 4 al 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lengua. Pero ya los dones ministeriales es un oficio dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Pero en aquellos tiempos que hablaba de los apóstoles eran los que infundaban la iglesia. Eran los que infundaban el fundamento de levantar una iglesia, y ya cuando levantaban la iglesia dejaban a alguien trabajando en la obra del Señor. El evangelista se reconoce porque él sale y busca almas allá afuera. El pastor pastorea la iglesia. El maestro es una pieza importante porque es el que instruye por medio de la enseñanza. Instruye y enseña la sana doctrina. Y el profeta es el que trae la dirección al pueblo, pero esta iglesia es Pentecostés, y si hubiera apóstoles tendría que ser apostólica, pero esta iglesia no es apostólica, es Pentecostés. Cada rama hay en diferentes generaciones de las iglesias, porque en la apostólica es donde abunda la profecía, en las iglesias apostólicas. Y es ahí donde siempre se levantan más, donde se levantan que está el apóstol y el profeta, y los dos caminan juntos. Entonces es la gran diferencia cuando son los dones ministeriales, que es un oficio ya, y los dones de gracia del Padre, donde nos habla de Romanos. Así que este estudio espero que haya sido de grande bendición. Nada más fue una introducción. Ya si ustedes quieren tomar la clase, ahí pregúntenle al hermano Andrés cuándo va a ser la clase de los dones espirituales. Y usted refiérase ahí, y ahí hay bastantes citas en la Biblia donde nos hablan sobre los dones. Yo aquí tengo mi acordeón. Tengo mi acordeón de escuela, y tengo muchos apuntes donde he sacado citas. Y en el Antiguo Testamento también se conoce como el Espíritu Santo, donde él capacitaba hombres para el trabajo del tabernáculo. Él los llenaba de su Espíritu Santo para hacer una tarea específica. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esto que nosotros hemos sido bautizados por un mismo bautismo, una misma fe, y el don lo recibimos a través de Jesucristo. Así que yo espero que hayan entendido un poquito. No, ya tengo que entregar, porque a mí me dijeron a 1 hora y yo soy bien obediente. No me gusta ser rebelde. Me gusta llevar una obediencia. Me dicen a 1 hora, yo tengo que cumplir con esa hora. Entendemos que podemos ver que nosotros
Y el apóstol Pablo nos dejaba claro que esto era cuando se hacía una reunión, la reunión que se hacía, que realmente era necesario, era necesario. Entonces vemos que esto es bien importante y está más profundo, pero no me voy a ir a lo profundo, nada más les di por encimita, pero los voy a invitar que se pongan de pie, que se pongan de pie. Para la siguiente semana los hermanos continuarán con el capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Yo no me lo voy a perder. Yo desde que lo empecé a escuchar en el Facebook me vine a escuchar cada libro, cada capítulo de Primera de Corintios. Por eso es bien importante escudriñar la palabra. Por eso es bien importante saber, conocerla, entenderla y que realmente estos dones que hablaba la iglesia de Corintio era para dos razones: para glorificar el nombre de Cristo y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y todo se tenía que hacer ¿en qué?